No es que ahí no se ve, pero Hola, hay hola. mucha luz. Nos Pero hace hola, falta ver hola, los buenos volcanes. días. Bueno, interesante que vamos a tener en la mañana de hoy. Vamos a estar conversando con compañeras de la región latinoamericana. Saludos. Muy buenos días. En nombre del rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, del vicerrector de Investigaciones y Posgrado, el doctor Jaime Javier Gutiérrez, del director del Instituto de Estudios Nacionales, el doctor Aristides Isaac Gómez, y de la coordinadora del programa de maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en teorías y métodos de investigación, la magistra Rebeca Yanis Orobio, le damos la cordial bienvenida a las apreciadas panelistas, la doctora Ruth Sosa, la doctora María Silva Monzón y a la doctora Magdalena Valdivieso Ide, y a todos los que se han unido en este conversatorio virtual titulado Los retos de los feminismos diversos en tiempos de crisis, organizado en el marco del Mes de la Mujer por el programa de maestría en Ciencias Sociales. Este evento busca analizar y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los distintos feminismos en contextos de crisis, promoviendo un espacio de diálogo y aprendizaje colectivo. Para dar inicio a nuestro diálogo, es un honor presentar a las expositoras que nos acompañan en este conversatorio y quienes han participado en otras actividades relacionadas al programa de maestría y ciencias sociales de la Tercera Corte. Como primera panelista, la doctora Ruth Sosa, profesora e investigadora en el área de sociología y políticas sociales, desde un prisma de fusiones entre género, diversidades, racialidad, clases sociales, cuerpos y territorialidad, feminista de fronteras. Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Magíster en Sociología de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Doctora en Humanidades y Arte, con mención en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesora de la Cátedra Teoría Sociológica Latinoamericana y de la Cátedra Análisis de la Política Social. Directora del Doctorado de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Investigadora en el Programa Nacional de Incentivo Docente. Pertenece al grupo de trabajo de Claxo, Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Descoloniales Alterglobales. También contaremos con la participación de la doctora Ana Silvia Monzón, socióloga, investigadora, poeta y comunicadora social feminista guatemalteca, doctora en ciencias sociales. Cuenta con un posgrado en estudios de género y con formación en producción radiofónica, cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismo en Flaxo, Guatemala. Pertenece al grupo de trabajo de Claxo, Feminismo, Resistencia y Emancipación. Violencias en Centroamérica. Es miembro titular de la Organización de Mujeres para la Ciencia para el Mundo en Desarrollo en el capítulo nacional Guatemala. También nos acompañará la doctora Magdalena Valdivieso Ide. Es administradora pública con mención en Servicio Exterior de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias, con mención en Ciencias Políticas, Universidad Central de Venezuela. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, en cátedras sobre género y políticas públicas, y la coordinación de curso internacional, políticas públicas, justicia y autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Ha sido integrante de diversos grupos de trabajo, entre los que se destaca como coordinadora del grupo de trabajo CLACSO, Feminismos, Resistencia y Emancipación, grupo de trabajo Observatorio de Movimientos Feministas en América Latina y el Caribe, ALA. Como investigadora, ha gestionado y coordinado proyectos dirigidos a conocer y transformar la situación
de desigualdad las mujeres para diversas agencias y entidades no gubernamentales en Chile y otros países. Autora de diversos libros y de publicaciones en diversas revistas especializadas en género y feminismo en América Latina y el Caribe. Además, ha sido expositora en diversos congresos y seminarios internacionales. En este conversatorio contaremos con la magistra Rebeca Yanes Orobio como moderadora, quien guiará este diálogo y facilitará la interacción. Socióloga, feminista, gremialista, educadora popular y activista social. Y profesora del Departamento de Sociología. Muchísimas gracias, mi estimadísima, es la magistra Katia Castillo Justiniani, encargada de los temas académicos de la coordinación de la maestría en Ciencias Sociales de aquí del Instituto de Estudios Nacionales. Mi estimada amiga, vamos a arrancar. Este va a ser un conversatorio dinámico. Esto de exposiciones sobre las temáticas que nos aquejan, que nos interesan, realmente reflexionar en colectividad, vamos a hacerlo de una manera diferente en la mañana de hoy, en el tiempo que nos va a ocupar, los 45 minutos que tenemos de programa. Y arrancamos con lo siguiente. Lo primero, agradecerles en nombre del Instituto de Estudios Nacionales que siempre atienden la invitación que les hacemos a cada una de ustedes. Ya son de esta casa, bueno, Ana Silvia, hermana mayor y hermana de Panamá, de Centroamérica, de nuestro feminismo, estos diversos que venimos realmente avanzando desde hace tantas décadas y que Ana Silvia, bueno, Ana Silvia, tengo que decirle, de esas décadas llevas muchas. Llevas muchas y todavía te faltan unas más, así que muchísimas gracias, Ana Silvia, por estar aquí siempre con el IDEN y con Panamá, bueno, y conmigo. Tenemos con nosotros a mi compañera de mi grupo de trabajo de Claxo, a Ruth Sosa, que también me dice Ruth antes de entrar al aire, oye, Rebeca, pero vamos a darle chance a otras compañeras y tal, pero es que no, Ruth, yo te invito a ti porque tú formas parte de esta casa. Imagínate, tanto así que formas parte del IDEN que cuando uno pone Ruth Sosa en el Google, en el buscador de Google, caes en el IDEN. Caes en el IDEN porque ya eres un referente del IDEN. Así que bienvenida de vuelta, hermana Ruth Sosa. Por allá nos vamos a estar viendo las 3, bueno, conmigo las 4 en Bogotá. Y por supuesto, nos faltaba esta hermanaza, compañera de tantas cosas que tenemos haciendo y que muchas que tenemos para este año 2025, que es una mujer interesante. Le conozco, primero la conocí en su trabajo y luego a ella. Y ahora estamos de alguna manera haciendo algunas cosas juntas y la verdad que para mí es un orgullo tenerla de vuelta a Magdalena Valdivieso Ide, que es un referente también de nuestro feminismo latinoamericano y por allá por el sur junto contigo, Ruth. Ella está en Chile, Ruth está en Argentina, la ciudad del Rosario, y bueno, Ana nos acompaña desde Guatemala. No sé por dónde anda, Ana nos dijo hace un ratito que no está por su casa, pero está en algún lado de Guatemala, cerca de Ciudad de Guatemala. Así que bienvenida. Y miren, vamos a conversar de varios temas que están todos entrelazados frente a los retos que tenemos en este 2025, bueno, este inicio del segundo cuarto del siglo XXI, para los feminismos diversos en los distintos ámbitos. En primer término, por supuesto, el ámbito académico en el que estamos, pero entendiendo que más allá de la academia, en el mundo laboral, hace poquito, de hecho, este conversatorio está en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en ese sentido, hombre, ¿por dónde están los nuevos retos de la mujer trabajadora aquí en Panamá, por ejemplo? Ayer se acaba de sancionar una ley que regula la seguridad social en Panamá y que está directamente y transversalizado con cómo entendemos el mundo del trabajo hoy en Panamá. Y en ese sentido, para las mujeres, bueno, esta ley como en todos los aspectos de lo que se ha reformado integralmente en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, el tema del feminismo no estuvo incorporado, no se nos permitió a los movimientos feministas realmente llevar planteamientos que pudiesen entender
el por qué las mujeres debemos jubilarnos unos años antes que los hombres en función de las múltiples tareas que en simultáneo pues realizamos las mujeres trabajadoras hasta después que nos jubilamos además. Y entender también no solo ese aspecto, sino entender la dinámica salarial, por ejemplo, que ahora están en una situación, las mujeres más jóvenes, las jóvenes sobre todo, estarán en una situación muy desventajosa con esta ley que se ha aprobado ayer, que la ha sancionado el presidente en Panamá, donde obligará a la mujer a trabajar muchísimos más años del año tope, que quedó en 57 años igual, pero que eso no plantea para las muchachas, para las jóvenes, el que tengan que, para poder llegar a un 60% de su salario a su jubilación, imagínense, tendrían que trabajar más o menos unos 10, 12 o 15 años más allá de los 57 para llegar a ese promedio de salario de un 60% en su jubilación. Muy, muy terrible. Esto habla de que los retos implican de alguna manera retrocesos en aspectos jurídicos, en aspectos políticos de la mujer y que, hombre, nos dicen de que en ese encuentro que vamos a tener ahora en junio en Bogotá, Colombia, vamos a tener que plantearnos desde los distintos feminismos nuevas tareas, ¿vale? Entonces arrancamos esta conversa así entre todas. De hecho, nos podemos realmente con cariño interrumpir. Comenzamos con Magdalena Valdivieso Ide. Estimada, bienvenida, bienvenida. Tengan los micrófonos abiertos porque esto va a ser interactivo, ¿vale? Vamos a interactuar entre las cuatro. Magdalena, ¿dónde estamos en este punto? Saludos. Hola, además de agradecer, decirle que estoy con un poquito de problema de garganta porque me puse las vacunas que hay que ponerse aquí en el sur, así que me puse la de la influenza y la del COVID ayer. Agradecer al Instituto de Estudios Nacionales de Panamá, agradecer a la maestría, la invitación, siempre es grato visitarles en su casa y compartir con compañeras de rutas de distintos lados. Bueno, nos invitan a conversar acerca de los desafíos que se plantean a los feminismos. Yo quisiera empezar por quizá poner un intercambio acerca de qué entendemos cuando decimos feminismos hoy en Latinoamérica, feminismo en la región. Por una parte, sin duda se refiere a un movimiento político que ha estado en los últimos 10 años, diría yo, en la mira de las acciones políticas también conservadoras, reaccionarias, que se han instalado en el mundo y que le ha tocado por esa situación como movimiento político responder también a nuevas demandas, a nuevas situaciones, a nuevas condiciones. Un movimiento político que es diverso, un movimiento político que forma parte de otros movimientos políticos también y que está orientado principalmente a la movilización en contra de las desigualdades y por la justicia, que sin duda alguna en su prioridad es la justicia de género, no mirado de una manera binaria, sino que de una manera también más amplia, más flexible, pero no solo es la igualdad y la justicia de género, porque los movimientos feministas en alianza y en su propio ADN tienen la defensa en general de los derechos humanos, incluidos también los derechos de la tierra, los derechos de los comunes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de feminismo, hablamos de un movimiento político que ha ido en ascenso, sin lugar a duda, que ha logrado competir por la cultura, competir por los sentidos culturales y que representa una opción, una alternativa civilizatoria. Y creo que lo principal que define hoy a los movimientos feministas es que son una propuesta civilizatoria de resistencia ante los avances capitalistas y los avances que hemos tenido de los llamados conservadurismo en general. Pero también hablamos, cuando hablamos de feminismo, de una propuesta teórica. Hablamos de un cuerpo teórico que también se ha visto en los últimos años sometido a diversas demandas.
Primero, la demanda propia de de las nuevas problemáticas, por ejemplo, la propia diversidad de situaciones en las cuales nos encontramos ese colectivo llamado mujeres, que estamos cruzadas por distintos ejes de dominación, donde género es uno de ellos, que se potencia con otros, como son la raza, la clase, el lugar de vida, etcétera. Y eso nos ha implicado unos desafíos teóricos a los cuales hemos ido respondiendo con nuevas categorías de análisis. Seguramente por lo que más se conoce a los feminismos es por los estudios de género y por la categoría de género, pero en el último tiempo, por ejemplo, se ha desarrollado todo un cuerpo que tiene que ver con dar cuenta justamente de este cruce de ejes de dominación y hemos instalado la teoría de la interseccionalidad que nos permite comprender mejor la situación en las cuales se encuentran los diversos colectivos de mujeres en un contexto, como ya decía Katia en su presentación, de crisis. O sea, así que algo que podemos decir además es que estos desafíos, estas demandas, se presentan en un contexto que ha sido llamado ya de permacrisis, de pancrisis, es decir, eh, el contexto mundial es también de crisis. Entonces, hemos ido desde los feminismos respondiendo a estas nuevas demandas teóricas, acuñando, trabajando nuevas categorías, nuevas maneras de entender la desigualdad. Todo esto no para tener mejores investigaciones, sino que para aportar a cambios en la calidad de vida de quienes están más expuestas y más afectadas por este cruce de situaciones de desigualdad. Entonces, siempre yo repito que las feministas no investigamos solo por un afán de que bueno es conocer nuevas cosas, sino que para transformar la realidad. O sea, ya lo que distingue la investigación feminista es que tiene un compromiso con la transformación de las situaciones de desigualdad, de injusticia que encuentra en ese trabajo. Entonces, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando tanto de este movimiento político como de esta propuesta teórica, y también quizá diferenciarlo, ¿qué es un movimiento social? Que es muchísimo más amplio que el movimiento político feminista propiamente tal, porque ahí intentamos representar lo que se ha venido, que se ha llamado en otros momentos el movimiento amplio de mujeres. No todas las mujeres se inscriben dentro de una definición de feministas, pero las feministas formamos parte también de ese movimiento amplio de mujeres. Entonces tenemos distintos escenarios, yo siempre me imagino como un circo con varias pistas en las cuales en cada una está pasando algo y nos toca mantener las pelotas en el aire sin que se nos caigan en lo posible, en distintas situaciones. Y también creo que es importante mirar la relación de estos movimientos con el Estado, de manera de también hacer una mirada hacia qué pasa con las políticas públicas para la igualdad, que son empujadas por los movimientos feministas, que son empujadas por los avances en teoría política feminista. ¿Qué pasa con la institucionalidad de género en nuestros países? Que en los últimos años, y obviamente Ana Silvia y Ruth lo plantean y también lo hace Rebeca, se ha debilitado la institucionalidad de género, hemos retrocedido en eso, se ha eliminado, como en Argentina no de un día para otro, sino a través de un proceso, pero sí se han eliminado instituciones, avances, etcétera. Entonces, creo que también es importante mirarlo desde allí. Y por último, para cerrar esto, el desafío de cómo responder a las nuevas realidades. O sea, no solo tenemos nuevas, que no son nuevas, son realidades que se llaman emergentes, pero que han estado siempre, pero que de repente agarran primera plana, como es la diversidad, pero ahora también, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso desde los feminismos? Entonces, hay una cantidad de nuevos temas que nos están obligando a generar nuevas propuestas. Yo dejaría esta primera conversa hasta aquí para que puedan intervenir las compañeras. Vale, vale. Mira, has abordado, la verdad que los temas en los que debemos centrar esta discusión, este intercambio entre nosotras. Y Ana, voy contigo
porque nuestra región centroamericana, así como lo ha apuntado Magdalena, está experimentando una nueva ola de conservadurismo a nivel de la política pública, con estos gobiernos conservadores, teológicos en algunos casos. Y bueno, para los feminismos nuestros en la región centroamericana, Mesoamérica, toca ubicar nuevos paradigmas que nos permitan, como bien lo dijo Magdalena, en lo teórico, plantearnos un nuevo esquema para profundizar en el ejercicio político, lo que nos toca hacer primero para retomar algunos de los espacios que hemos ido perdiendo, que nos dijo Magdalena, en el tiempo. Eso no es de un día para otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo entender estos retos que tenemos hoy, Ana Silvia? Bueno, desde la mirada centroamericana, pues. Sí, muchísimas gracias, Rebe, y un gran gusto compartir esta mañana con Ruth, con Magdalena, con la profesora que te acompaña. Y bueno, yo creo que todo lo que nos ha dejado planteado Magdalena, en algunos casos se multiplica en el caso de Centroamérica. Centroamérica es una región apenas visible en la mayoría de estudios, en la mayoría de análisis. Entonces, ya los feminismos de por sí tenemos muchísimas dificultades teóricas, políticas, filosóficas para ser visibles. Estamos en los márgenes. Yo creo que esa es una de las características de los movimientos feministas en Centroamérica. Son marginales. A pesar de que en los últimos 30 años, digamos, se marca un desarrollo importante y esto tiene que ver con la misma historia de nuestra región. Somos 6 países. Bueno, Panamá, que siempre decíamos Centroamérica y Panamá, que digamos todavía tenemos dificultades identitarias como centroamericanas y centroamericanos, imagínense ustedes. Y luego, cuando las mujeres empiezan a emerger como sujetas políticas y a plantearse, digamos, una utopía, pues está muy marcada por países que estuvieron en guerra, ¿verdad? Guatemala estuvo en guerra 40 años, El Salvador también tuvo un conflicto armado que ambos se resolvieron en los años 90. Tuvimos una revolución sandinista en Nicaragua en el año 79. Honduras, si bien no llegó a tener un conflicto, también tuvo enfrentamientos. Y Costa Rica, que se había mantenido como una excepcionalidad con un estado social desde 1948, pues también ya ahora se están replanteando porque están teniendo ya problemas en términos de tejido social, de institucionalidad y por supuesto problemas de violencia. Y yo creo que esa es una cuestión que atraviesa a la situación y condición de las mujeres en Centroamérica, esa violencia que viene desde la invasión, que se marca en los 200 años de independencia con todas las promesas incumplidas, ¿verdad? De la modernidad y de la república. Entonces, la agenda de los movimientos de mujeres y feministas en Centroamérica es amplísima, porque tenemos los problemas básicos de acceso a la educación, de salud, de empleo. El empleo en Centroamérica es un problema muy serio, porque la mayoría de nuestros países, pues, tenía, como se decía antes, una vocación agrícola y aún esa vocación agrícola ha dejado de ser, ya está pasando a segundo plano a favor de actividades económicas extractivistas marcadas por las empresas transnacionales. Es decir, lo que hacen es extraer nuestros recursos y ahí creo yo una cuestión que es importantísimo marcar es la emergencia de las mujeres indígenas y afrodescendientes como sujetas, que es algo relativamente reciente
si lo vemos desde el feminismo, ¿verdad? Siempre ha habido mujeres indígenas y afrodescendientes transgresoras. Lamentablemente no tenemos todavía escrita toda esa historia, pero siempre las ha habido, pero ya desde una perspectiva de enclave de derechos es relativamente reciente, de los años 90 para acá. Entonces también esa diversidad de sujetas que celebramos por un lado, también yo sí quisiera plantear, ¿verdad? Que nos coloca en tensión, nos coloca en contradicciones. El hecho mismo de nombrarse feminista o no, como ya bien marcaba Magdalena, ¿verdad? Bueno, hay un movimiento amplio de mujeres o mujeres en movimiento, como me gusta decirlo, y hay una corriente feminista como pues más, con una reflexión teórica más sistemática. Entonces, eso genera contradicciones. Yo sí creo que tenemos algunos, algunas tensiones en este momento que están marcadas por una confusión conceptual. Muchos de los marcos que teníamos para analizar em, o se están diluyendo o están siendo tan atacados a nivel mundial por todas estas corrientes discursivas basadas en el conservadurismo y en el fundamentalismo, que quiere retornar, digamos, a aquella explicación de que las mujeres en la casa y los hombres en el espacio público, em, pues mediando con las propuestas religiosas, ¿verdad? Basadas en un fundamentalismo neoconservador, muy regresivo. Y entonces todo eso nos está colocando en una situación, creo yo, muy compleja que nos demanda muchísima cabeza fría y muchísimo análisis para poder tener, digamos, algunas claves. No es nada sencillo porque estamos ante, como se viene manejando, una multicrisis. Bueno, creo que siempre estamos en multicrisis, pero digamos ahorita como que todo está sucediendo al mismo tiempo. Efectos de la crisis climática que en Centroamérica está teniendo el efecto, por ejemplo, de la migración. Personas que ya no pueden vivir del campo se tienen que desplazar, un empleo que no es estable y para nada decente, como iniciaste diciendo tú, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, esto es muchísimo más grave, porque las fuentes de empleo son muy escasas y las que hay pues son muy precarias. Entonces, tenemos esta crisis climática, tenemos esta crisis económica, tenemos una crisis política porque se están reinstalando gobiernos autoritarios basados en la fuerza y en la violencia, que no están respetando las mismas leyes que se empezaron a dar pues en finales del siglo pasado. Entonces se están adecuando, ¿verdad? Ese concepto de democracia y un caso extremo es El Salvador y por supuesto Nicaragua. Entonces creo que tenemos esta multicrisis y una cuestión que estábamos conversando antes de iniciar en la academia, ¿verdad? Hay una crisis en la academia. En el caso de Guatemala, lo quiero remarcar, la única universidad estatal que tiene más o menos 200,000 estudiantes y es la única posibilidad para que jóvenes y jóvenes de escasos recursos estudien. Pues ya fue cooptada, no está siendo, ya fue cooptada, tiene a una persona usurpando la categoría de rector, eh, con unos efectos realmente desastrosos, ¿verdad? Ha bajado la matrícula estudiantil, la calidad académica a favor de la partidización de la universidad. Entonces, y eso en general, ya no digamos mantener una postura feminista dentro de la academia. En nuestro caso, eso es casi que imposible, ¿verdad? Entonces, creo que son varias de las crisis que es importante traer al día de hoy. Pues sí, Ana Silvia y querida Magdalena, aquí estamos nada más repasando, ¿eh? Repasando el momento en el que estamos de la multicrisis, como bien lo ha acotado Ana Silvia. Y mira, me voy contigo, Ruth, porque me quedo en este último elemento que acaba de... Y luego damos
otras miradas, Magdalena y Ana, pero me quedo con este último elemento que ha planteado Ana Silvia, que es la multicrisis en el mundo académico. ¿Por dónde anda eso en Argentina? Y por supuesto que también en los otros ámbitos, con este gobierno fascista que tienen. Ruth, bienvenida. Hola, queridas todas. Realmente para mí es un honor estar con estas maestras, con ustedes. Son mujeres muy sabias. Realmente agradezco mucho estar aquí. Para mí soy muy privilegiada en compartir con ustedes y escuchar eh, una, una teoría viva, ¿no? Que la aprendemos desde nuestra experiencia, desde nuestros cuerpos, esa teoría que no está ahí encorsetada ni apresada en la academia, ¿no? Yo pensaba un poco, ¿no? En todas las cosas que fui anotando, que estamos compartiendo. Hoy es día miércoles, bueno, en Argentina es día de marcha de jubilados, jubiladas, jubilades, y es día de mucha represión en Buenos Aires. Yo estoy en Rosario, afortunadamente, y cuando vamos a la marcha, que es a las 5 de la tarde, en todo el país, bueno, acá no tenemos, o sea, acá en Rosario hay una voluntad explícita, por más que uno no acuerde con, bueno, con el gobierno de turno, pero no está la represión que hay en Buenos Aires, que vamos a ver cada semana la brutalidad de este momento espantoso que estamos viviendo, porque un jubilado que ha trabajado, un jubilado, una jubilada que ha trabajado toda su vida, no puede estar cobrando $300 por mes, siendo generosa, ¿no? Em, Esto, bueno, yo en realidad había preparado algo un poco distinto que voy a retomar, pero creo que escuchándolas y a lo que cada una de ustedes ha compartido aquí, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que tú, Rebeca, empezaste con la cuestión del mundo del trabajo. Mientras haya la asimetría binarizada, jerarquizada, generizada en el mundo del trabajo, las mujeres y los cuerpos femeninos, feminizados, vamos a tener también esa asimetría, esa disparidad en el momento de nuestro jubileo, en las políticas de previsión, de seguridad y previsión social, que ustedes también en Panamá también están movilizados por esto. Entonces esto, para las políticas públicas, para las políticas sociales vinculadas a la seguridad y a la previsión social, es un tema, ¿no? Porque es un tema también que nace de cómo está constituido en términos eh, de reconocimiento el mundo del trabajo remunerado. Y también cómo estamos siendo reconocidas en el mundo del trabajo no remunerado, las mujeres y los cuerpos feminizados, porque eso también es un trabajo. Creo que los feminismos plurales, diversos, han puesto en jaque toda la teoría social moderna, vinculado al trabajo, al empleo, reconociendo también el trabajo de los cuidados y otros tipos de trabajo, ¿no? Que no fueron reconocidos en la moderna teoría social. Entonces, por eso creo que tenemos que seguir reivindicando eh, un concepto amplio de trabajo y de empleo, porque las mujeres estamos muy presentes en los cuidados, en los servicios, también del empleo remunerado, y en muchos trabajos que aún no están reconocidos. Y esto implica, ¿no?, pensar en una política y en un sistema integrado de políticas sociales con perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género interseccionada, ¿no? Magdalena y Ana Silvia, bueno, nos recuperaban, nos traían, ¿no?, el tema de la multicrisis y el tema de la interseccionalidad, que es una forma bien latinoamericana y bien desde nuestros países subalternos de pensar esas formas de injusticias cruzadas, en esas múltiples formas de opresiones, ¿no? María Lugones hablaba mucho, ¿no?,
de la fusión, la imbricación de esas variables que se entrecruzan y que hablan de nuestras desigualdades cruzadas, ¿no? Como decían las compañeras. Y las políticas sociales y las políticas públicas tienen que atender esto. En Argentina estamos en un momento muy brutal. En un momento, yo leía días pasados, bueno, uno lee mucho material periodístico. Estamos en una reacción conservadora, racista, patriarcal, de la mano de esta extrema derecha, y que si nosotros miramos para nuestro alrededor, se va pintando a nivel geopolítico, ¿no? Hay una gran degradación de la palabra, un lenguaje de descalificación del otro, de la otra, del otro, ¿no? Y eso, o sea, que nosotros tengamos un presidente que insulte, que nos insulte, simplemente por manifestarnos, eh, por, eh, por expresar nuestra disidencia, y que si se hace desde el lugar de la presidencia de la nación, esto genera lo que Susana Murillo habla en términos de esa gubernamentalidad. Se va planteando una nueva una mentalidad que se impregna como cultura, ¿no? Y que, bueno, las universidades estamos resistiendo, con el modo también en que los feminismos han entrado a las universidades. Yo antes también te decía, Rebeca, antes de entrar aquí al aire, de que en muchas de nuestras universidades también hay que desentrañar de que el feminismo entró de una forma de oportunismo político, porque estaba de moda, porque los programas de transversalidad era la forma en que el estatus de la universidad se iba legitimando. Entonces creo que no tenemos que nunca dejar de tener ese feminismo genuino desde la micropolítica, defendiendo también lo subterráneo, lo más auténtico del feminismo, lo más auténtico de nuestros compañerismos, para no dejar de que también el feminismo se degrade junto con la degradación de la palabra. Días pasados leía un artículo de Tamara Tenenbaum, que es una periodista, una joven periodista muy comprometida en Argentina, y ella retomaba un concepto muy interesante de Bauman, y ella con esto de cómo se está degradando todo en la Argentina, ella en ese reportaje, en esa entrevista que está disponible en la web, ella hablaba que con este traspaso de la cultura del trabajo a una cultura en donde se exacerba el dinero, el capital ficticio, el capital financiero. Ella decía de que, retomando a Bauman, ¿no? De que estamos de una, y hablando de los movimientos de los feminismos, ¿no? Que en Argentina desde el Ni Una Menos hemos sido una gran referencia, pero que ahora estamos en retro, o estamos ahí con mucho miedo, pero también manifestándonos en las calles. Estamos de una utopía a una retrotopía, ¿no? Porque así estamos los movimientos. Yo creo que el gran desafío, por ejemplo, en este momento en las universidades, que también estamos en una gran lucha por cómo muchos profesores en nuestras universidades argentinas estamos ganando por debajo de la línea de pobreza, y esto es de público conocimiento, ¿no? De acuerdo a las categorías del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Argentina, ¿no? Tenemos docentes e investigadores que están ganando por debajo de la línea de pobreza, y hay mucho éxodo de profesores e investigadores que se están yendo porque ya no pueden mantenerse en las universidades. Pero creo que el gran desafío también de las universidades es generar mayores alianzas, por ejemplo, con los jubilados y jubiladas, que están siendo un movimiento que está resistiendo y que están siendo apaleados en las calles. Y creo que todavía las universidades no tenemos la suficiente presencia desde nuestro sentir, desde nuestro pensamiento, desde nuestra praxis sociopolítica, lo suficientemente presente junto. O sea, creo que tenemos que generar mayores entramados y mayores alianzas para hacer un movimiento más
que sea más contraproducente de la brutalidad espantosa que estamos viviendo desde nuestro gobierno de turno. Bueno, tendría muchas cosas para decir, pero no sé cómo estamos con los tiempos. Pero no Vale, quería mira. dejar de expresar, ¿no? Gracias Ruth, a ti, a Esto Ana, a acá. Silvia y a Magdalena. Y en estos últimos minutos, el último cuarto minuto, porque nos cerramos el programa, te lo digo desde ya, Ana, no podemos cerrar sin un poema de Ana Silvia, porque si Ana, tenemos que eh, reconocer, bueno, en estos reconocimientos en el que estamos en estos tiempos, que lo he conversado muchas veces con Magdalena y también contigo, Ana Silvia, de esas mujeres distintas y diversas de la negritud, las mujeres indígenas, incluso juventudes que no es ahora, que siempre han estado en la historia, como bien lo apuntaste tú, Ana Silvia, pero que, vaya, por las circunstancias de la premura y bueno, los tiempos que eran los 80 y los 90 para el feminismo y un poquito antes, no fuimos dándole ese espacio a esos otros feminismos distintos, pero siempre han estado las mujeres indígenas y la negritud y todas en todas las marchas de todos los tiempos, siempre hemos estado. Y ahora lo que toca es desde estos espacios en donde tenemos que políticamente generar unas nuevas dinámicas para ir subsanando aquello que nos han arrebatado y que se había logrado con el feminismo en los años 70, 80, sobre todo los 80 y los 90. Ahora, estos gobiernos en hablemos de nuestras latitudes. Por otro lado, bueno, puede ser igual o peor, ¿eh? Pero hablemos de la América Latina, pretende el patriarcado y el heteropatriarcado y, bueno, y todo el modelo que tenemos en nuestros países que pueden alegremente disminuir, eliminar, hombre, esas conquistas que se han logrado en el tiempo. Lo han ido haciendo y por supuesto que los feminismos estamos resistiendo, pero mira, Ruth habló de una estrategia interesante. Los adultos mayores, los retirados, los jubilados y pensionados de nuestros países, en donde también hay compañeras, podríamos realmente el feminismo empezar a tejer esto que siempre habla por ahí Patricia Botero. Tenemos que tener la capacidad para tejer en los distintos espacios del ecologismo, de los movimientos sociales diversos, nuestra cosmovisión, que al final de cuentas es la tarea, la supratarea del feminismo de este siglo XXI. No es posible que sigamos entendiendo y ejerciendo el poder, o sea, el ejercicio del poder en todos los ámbitos jerárquicos, desde el Estado hacia abajo, sin que la visión de la mujer, que ha sido el objetivo fundamental, que inició allá en el mundo del trabajo, pero que ha transgredido toda la vida social, hombre, de una vez por todas en este segundo cuarto del siglo XXI lo entiendan sí o sí, en todos los espacios de la vida social, cultural, política de nuestro país, de nuestros países, perdón. Entonces, vaya, ahora no solamente tenemos una situación con estos gobiernos de derecha, fascistas, retrógrados y que por ahí decimos fundamentalistas, etcétera, sino que ahora tenemos un nuevo gobierno de extrema derecha eh, en los Estados Unidos del Partido Republicano con este señor Donald Trump, que se plantea una política exterior de los Estados Unidos en donde viene una vuelta a la recolonización, pretende a la recolonización de nuestras naciones, y ello implica, por supuesto, para las mujeres una situación
de una complejidad mayor, esto que estamos hablando aquí. Entonces, vaya, ¿cómo entender el tema de la soberanía, de la autodeterminación? Y sí que le tengo que meter esto caliente aquí, este tema caliente en estos últimos minutos, y de la autodeterminación de nuestros países frente a esa embestida del imperialismo para la América Latina. ¿Quién toma la palabra? Dale, Ana, dale, Ana, atrévete. O Magdalena. Tal vez Magdalena y yo cierro con el poema. Yo quería compartir una reflexión que me cayó más fuertemente al escucharles a ustedes cuatro intervenir, ¿no? A Ana Silvia, a Ruth y a Rebeca. Y es el impacto sobre las agendas feministas de todo lo que estábamos hablando, de las situaciones que estamos viviendo de crisis, de un mundo que ha estado próximo a una cuarta guerra mundial, tercera, cuarta, la que sea. Porque fíjense, de alguna manera Ruth planteaba el tema de los cuidados. Y yo escuchaba, ok, post pandemia pudimos ubicar el tema de los cuidados en el centro del debate político en todos nuestros países. Porque la pandemia nos creó condiciones para mostrar una vez más la importancia de los cuidados. Y estábamos felices en eso cuando vino en estos avances conservadores y nos hizo cambiar la agenda para irnos para otro lado. Los temas de violencia que también planteaba Ruth, que planteaba Rebeca, la violencia en la academia. La violencia ha sido un tema prioritario en todas nuestras agendas siempre porque ahí se nos va la vida. Y era el femicidio y las políticas públicas para prevenir, eliminar, erradicar, etcétera, la violencia. Y resulta ser, como dice Ana Silvia, las violencias múltiples, unas violencias que afectan, que no son, que son patriarcales, pero que están cruzadas con otro y que han afectado, por ejemplo, a las defensoras de la tierra. En todos los países centroamericanos, especialmente, tenemos las mártires por la defensa de los territorios, etc. Entonces, teníamos en la agenda cuidados, violencia siempre, y ahora ya son otras las violencias y la agenda tiene que ir para otro lado. Entonces ahora Ruth dice la violencia económica que estamos viviendo en todos nuestros países con la baja de los sueldos, etcétera. Entonces, ¿cómo han afectado a las agendas y a las prioridades? Y en este último tiempo andamos como cuando cae un aguacero, un palo de agua se dice en Venezuela, en Chile, una tormenta, lo que ustedes quieren, corriendo con la cosita para agarrar para las goteras con el pocillo por un lado. Así hemos andado en el último tiempo. Las prioridades hemos tenido que revisarlas, que cambiarlas, responder a este ataque, responder a otro. Y finalmente Rebeca nos estaba diciendo, sí, pero es que el objetivo mayor es, entonces sí, sin duda no hemos perdido de vista nuestro grande objetivo, nuestros grandes propósitos, pero Ruth ahí usaba una expresión que me pareció excelente, que es esto de que no tenemos, que estamos las contrautopías de alguna manera, o las retroutopías planteándose. Creo que nosotras, como desde los feminismos, en todas sus condiciones, movimiento, teoría, etcétera, no hemos perdido el sur, no hemos perdido el centro y seguimos siendo una alternativa civilizatoria. Y creo que somos así, de repente me siento como el último bastión, así donde estamos defendiendo los derechos humanos, los derechos a la igualdad, la inclusión, etcétera. No hemos perdido eso, pero sí nos ha tocado andar reubicando, reordenando agenda y eso nos hace perder la continuidad del trabajo que teníamos. En términos, por ejemplo, que en política pública nuestra prioridad era violencia, derechos sexuales, trabajo. Y cuando dice, bueno, pero es que los trabajos de cuidado, la triple jornada, dígame quién hoy, en este contexto, sale a reivindicar una huelga de las mujeres el 8 de marzo. No, no lo sentimos que no nos hace sentido, porque estamos ante otras prioridades. Entonces creo que ese es uno de los temas que nos ha tocado vivir en este último tiempo, que es importante reflexionarlo, cómo seguimos haciendo entre nuestras agendas permanentes, porque son las que nos conducen a nuestros objetivos y prioridades,
y estos temas emergentes que nos mantienen permanentemente en un corre para allá, corre para acá, responde a esto, responde al otro, como es nuestra vida, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes eso que me deja escucharles. Me hace sentido el escucharles, el ver qué es lo que nos ha estado pasando en el último tiempo. Sí que sí. Oye, Ana Silvia, nada, uno quisiera quedarse reflexionando pues todo el día y no es posible porque tenemos mil actividades que hacer nosotras las mujeres. Entonces, Ana Silvia, nada, una reflexión, el poema al final, pero una reflexión de finales, nos vamos con Ruth y luego el poema, ¿vale? Muy bien. Ruth o yo. Bueno, Tú una primero y luego reflexión. Ruth y luego el poema. Ok. Una reflexión que no es final, ¿verdad? Que solamente es una que se suma. Yo quiero expresar mi solidaridad y sororidad con las y los jubilados en Argentina. Lo que estamos viviendo, que ya se dio también en el caso de Nicaragua, no lo olvidemos, que fue uno de los detonantes de la crisis en el 2018. Entonces creo que estamos ante una necropolítica, ¿verdad? Ante una fase, digamos, de ese orden patriarcal, capitalista, neoliberal, aunque parezca una consigna, pero esa es la realidad que vivimos, donde unos cuerpos importan más que otros, donde unas vidas valen más que otras, y creo que en el feminismo, los feminismos, y también los humanismos, ¿verdad? Para ser también incluyentes. eh, lo más radical que tenemos en este momento es colocar la dignidad en el centro, ¿verdad? Y colocar esa reivindicación de vidas con dignidad. Me parece que estamos, sí, ¿verdad? Como catastrófico lo que estamos viviendo, pero en medio de eso, pues necesitamos, como decía, tener ahí, detenernos un poco y seguir tejiendo para no caer en la retrotopía, sino mantener esa utopía y ojalá la topía, ¿verdad? Que ha caracterizado al feminismo, los feminismos. Así es, estamos Yo más vivas que nunca, simplemente, como dice Magdalena. Bien, Rosa, Ruth, perdón, bienvenida. simplemente Como algo dice, chiquito. no es conclusión, no es palabras finales, es retos para seguir, ¿eh? Sí, sí, algo chiquito. Yo creo que no todo está perdido y creo que hay algo que nosotras las mujeres sabemos. Si hay una gran reacción es porque somos mujeres fuertemente organizadas, con una gran capacidad de entramarnos. Y cuando, algo que experienciamos las mujeres, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la violencia, cuando la podemos ver, ya no hay vuelta atrás. Y lo mismo con cada cosa que nosotras como movimiento hemos podido ver y estamos sosteniendo. Ya no hay vuelta atrás. Nos podrán apalear, podrán venir estos gobiernos, pero ya hay algo en nuestra memoria corporal y colectiva que está ahí, latente, ¿no? Y Sí, y al miren, poema de Ana. así es. Y qué Y bueno, interesante esta reflexión. ¿Sí, Ana? no, dale, dale, yo Mira, qué termino. interesante esta reflexión a la que hemos llegado, no de final, sino de inicio en las siguientes conversas, entendiendo el momento de crisis en el que estamos, multicrisis, como bien lo planteó Ana Silvia, de necropolítica, de fascismos del siglo XXI, de patriarcados violentos que nos plantean realmente situaciones distintas, miradas distintas que tenemos que tener y también para el caso de las mujeres, estos nuevos escenarios nos obligan, sí o sí, a plantearnos la mirada que siempre hemos tenido las mujeres en todos los tiempos y en todo lo que va de los feminismos del siglo XIX, XX y XXI, que la necesidad de la defensa de la tierra frente a temas más sofisticados, como que por aquí hablaron de la inteligencia artificial, etcétera,
siempre ha estado de la mano de las mujeres. Por ejemplo, Berta Cáceres, que es una referente del feminismo centroamericano, visionariamente entendía Berta que la defensa de la tierra tiene que estar incorporada en la cosmovisión femenina. O sea, si no somos capaces de defender la tierra, la vida, el derecho a que, como bien ustedes lo identificaron aquí, a que los cuerpos del el adulto mayor, de la adulta mayor, no sea reconocido, etcétera. Vaya, nos plantean realmente como siempre lo hemos entendido desde la perspectiva de la mujer, una cosmovisión humana de la existencia misma, ¿no? Entonces, qué bueno que hemos concluido en esta conversa interesante, que tendremos muchas más durante todo el año. Nos vamos a ver en Bogotá y vamos a hacer una proclama ya interesante, Magdalena, desde ese espacio de confluencia de todos los grupos de trabajo en el que estamos, Magdalena y mi persona. Bueno, en el caso de mi grupo de trabajo, yo estoy con Ana Cárdenas allí. Entonces vamos a hacer varias dinámicas interesantes, porque sí o sí tenemos que irrumpir con esta nueva visión, esta visión de siempre, pero de alguna manera con una nueva conceptualidad, ¿vale? En el tiempo en el que estamos. Así que a todas esas mujeres de todos los tiempos que entregaron hasta su vida, como Berta Cáceres, seguimos en esta tarea, lo que dices tú, Ruth. Siempre hemos estado, y el feminismo ha tenido simplemente etapas, fases, pero siempre en crecimiento. En eso estamos, y por eso estamos aquí desde la Universidad de Panamá haciendo esta conversa. Así que el Instituto de Estudios Nacionales, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, nuestra Universidad de Panamá, sin duda les agradece esta conversa. Nos vamos con el poema, Ana Silvia. Les agradece esta Sí. conversa y las invita a que continuemos, porque este enlace entre la academia de nuestra región tiene que fortalecerse en este esfuerzo de los feminismos. Entonces, Ana, te agradecemos que cierres esta conversa. Muchas gracias y siguiendo la idea, aquí seguimos, es el poema que les voy a compartir. En el 8M nuevamente se llenarán las calles con los pasos apresurados de miles de cuerpos en resistencia, de miles de voces indignadas que no callan ante el fascismo infame que trae en sus entrañas el mandato patriarcal de la violencia como recurso del miedo para someter conciencias, para callar los gritos de las condenadas de la tierra. Nuevamente, cientos de miles alrededor del mundo reafirmarán el pacto violeta que se nutre de las huellas irredentas de obreras inmigrantes, de pensadoras y militantes, de mujeres negras valientes, de mujeres de todos los pueblos originarios que sostienen las redes de la vida digna. Todas desafiando la consigna del divide y vencerás, que repiten como un mantra los jerarcas para mantener el poder de dominio, ese que no tolera la alegría, ni los sueños, ni la magia, ni la imaginación creativa, ni la creación colectiva, que prefiere los colores grises, los uniformes y las líneas rectas. Este 8 de marzo, como tantos otros en la historia feminista, nos encontraremos para honrar a las ancestras, reconocer a las que no claudican y trazar el futuro con las que vienen, herederas de una historia de muchas lunas. Así es, así es. Gracias, Ana, como siempre, porque las artes y la poesía también son herramientas para la lucha. Y me voy agradeciendo al equipo de la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Teoría y Método de Investigación, a la maestra Katia Castillo Justiniani, a la doctora Gabicel Barzallo y a nuestro compañero ingeniero José Gallardo, que está en controles. Así que besos para las tres. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima vez. Que así sea.